Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 4 de septiembre de 2025. Continuamos de Solo Negocios Radio y tema, ya no lo comenté de nuevo para la perspectiva del Consejo de Administración. Tengo familiares en la empresa, tenemos que concatenar y comprender que este argumento ilusorio de que, no, es una empresa familiar, no aplican las leyes ni de seguridad social ni laborales, no es cierto. Tenga mucho cuidado con esos argumentos. O sea, no existe en la ley la empresa familiar. Ese es un concepto que los abogados aducimos para el tratamiento de ciertos criterios corporativos. Incluso puede tener un vínculo de materia fiscal, pero laboral, no. Aguas. Y en un escenario de conflicto se pone mucho más delicado el asunto. Vámonos con otra materia. Esta es materia civil y otro tema también fundamental para la comprensión de los análisis de riesgos de los consejos de administración. Registro Digital 2031-074, materia de jurisprudencia, primera sala, civil, materia civil, perdón. Se titula Daño moral, elementos que pueden considerarse para su cuantificación. A ver, una doctora que buscaba estudiar su especialidad en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea publicó diversas notas periodísticas en las que atribuyó al rector de ese centro educativo algunos actos de corrupción, consistentes en haberle solicitado distintas cantidades de dinero para permitir su ingreso a la especialidad. Por esa razón, el rector demandó a la doctora el pago de una indemnización por daño moral, pues consideró vulnerado su derecho al honor. Ya vamos viendo qué pasa, ¿no? Pero bueno. En primera instancia se condenó a la doctora y en apelación se modificó la resolución para incrementar el monto de la indemnización. La sala civil consideró, la sala civil consideró que, mientras las consideraciones efectuadas a través de las notas periodísticas que perjudicaban el honor del afectado no sean objeto de retracción o desmentidas mediante publicación de un extracto de la sentencia, subsisten de manera continua las afectaciones en el patrimonio moral de la víctima. Está complejo esto. Para lo cual estableció que para determinar el monto de la indemnización era viable tomar en cuenta el periodo de tiempo comprendido entre la publicación de las notas periodísticas que ocasionaron el daño y el dictado de la sentencia en la que se ordena la publicación de un extracto que permita al público en general revalorar la percepción de la víctima. Inconforme, la doctora promovió un juicio de amparo directo en el que planteó que esa interpretación era incorrecta, porque no había ninguna disposición de la que pudiera desprenderse que el daño fuera continuo y que por lo tanto para cuantificar la indemnización debía tomarse en cuenta ese periodo. El tribunal colegiado le negó el amparo y la doctora interpuso un recurso de revisión que se llegó en atracción a la primera sala. Esta sala revocó la resolución del tribunal y le ordenó que emitiera una nueva en la que no tomara en cuenta la temporalidad para cuantificar la indemnización. Y entonces, ¿qué determinó? Para cuantificar el monto de la condena del daño moral, las personas juzgadoras solo pueden valorar los elementos que se dirijan a compensar las afectaciones producidas por el hecho ilícito reclamado, como el grado de responsabilidad de la persona demandada, los derechos lesionados, la situación económica del responsable y la situación económica de la víctima, así como los elementos o circunstancias que estén presentes en cada caso. Para esto, no es factible considerar el tiempo transcurrido entre el hecho generador del daño y la publicación de un extracto de la sentencia que lo declare, pues esta última no busca resarcir afectaciones monetarias de la víctima, sino revalorarse ante la sociedad. Bien, ¿cuál es la justificación? El daño moral se refiere a la afectación provocada por un hecho ilícito en los intereses no patrimoniales o espirituales de una persona, como las angustias que te puede generar, las aflicciones o las humillaciones. En ese sentido, a diferencia de lo que ocurre con el daño material, en donde es matemáticamente viable apreciar el menoscabo al patrimonio, el daño moral no es posible hacer esa evaluación matemática, pues se trata de la afectación ocasionada en las emociones o sentimientos que no son valorables financieramente, en principio con elementos objetivos matemáticos. Es por ello que para determinar el monto que debe pagarse por concepto de daño moral, el legislativo estableció que la persona juzgadora debe realizar una cuantificación en base a criterios o factores guías, a partir de la valoración de cada caso en concreto. Estos factores son indicativos y no exhaustivos, porque las autoridades judiciales pueden acudir a otros elementos adicionales siempre y cuando sean pertinentes para reparar el daño. El hecho de que la legislación civil establezca que en caso de que exista un daño al honor o a la reputación, la persona afectada puede solicitar que se publique un extracto de la sentencia, no implica que las personas juzgadoras puedan tomar en consideración el tiempo entre la conducta y la publicación para considerar la ampliación del valor del daño.
Esto porque se trata de un elemento que no tiene que ver con la compensación, sino resarcir la afectación monetaria, la medición del daño moral. Y el caso de la publicación de la sentencia es una revaloración ante la sociedad, por lo que incluirlo en la cuantificación podría generar un enriquecimiento injustificado de la víctima. O sea, ¿qué está diciendo? A ver, sí, es cierto, o sea, no se discute que la doctora hizo mal en publicar notas periodísticas diciendo que era corrupto el rector de esta escuela porque no tenía pruebas para poder comprobar su acto de corrupción y que en todo caso, si las tuviera, tuvo que haber demandado de otra forma el acto, incluso demandado jurisdiccionalmente y no mediáticamente, ¿no? Entonces, hasta ahí sí ocurrió el daño moral. Y el juez civil, pues, planteó una condena a partir de los criterios de lo que correspondía en ese daño moral y además ordenó que se publicara pues, que la sentencia misma como una especie de disculpa, ¿no? Y la sala civil, en apelación, porque por el demandado, perdón, el actor de la demanda dijo, oye, pues yo requiero que me den más dinero porque me hizo mucho más daño, ¿verdad? Y entonces debe medirse entre la fecha de que publicó las notas originales donde me detrimentaron y la fecha de que se publicó la sentencia. Y la sala civil dijo, sí es cierto, vamos a ampliar el daño moral. La persona culpable, declarada culpable y que tenía que pagar el daño moral, dijo, oye, espérame, una cosa es que le pague la indemnización base y otra cosa es que midas ese tiempo como uno detrimentado en la afectación moral, cuando realmente la publicación no tiene que ver con el fin de su detrimento moral. O sea, todo estamos hablando de cosas subjetivas. Y entonces lo que resuelve la primera sala es, no, la determinación se basa en lo que diga el juez civil, conforme al derecho civil, conforme a las guías que giró, perdón, el legislativo, y punto. No podemos ampliar ese impacto de daño moral en función a una concepción todavía más subjetiva de que hasta que se publicó en el periódico la sentencia o la disculpa, dejó de tener impacto moral, porque la publicación tiene un objetivo de revaloración social. Digo, son cosas que también son suprasubjetivas, nadie en los periódicos, ¿no? Pero suponiendo sin considerar que hay algún desocupado que se ponga a leer ahí las sentencias y los edictos, pues digo, la métrica de la que se adscribe la sala es, pues es que entre la fecha en que publicó los argumentos de corrupción, la demandada, y la fecha en que publicó la sentencia pidiendo disculpas, digamos, entre comillas, pues no, sí provocó más incremento del daño moral porque nunca se desdijo en el tiempo públicamente de los dichos hasta ese momento. En base a ese argumento, amplió el daño moral y la corte le dijo, no es así, o sea, sobre una cosa subjetiva no apliques otra cosa más subjetiva. La publicación solo revaloriza la opinión social de la víctima, no es una fecha de pauta para finiquitar el criterio del daño generado. El daño generado ya se calculó en principio, entonces no tiene por qué ampliarse el criterio, ¿no? Yo creo que, bueno, sobre todo para quienes están más en temas de la grilla y de estar señalando gente, pues son elementos a considerar para la evaluación de sus riesgos. Pero en el caso de una empresa, sobre todo si nos vamos a la idea de extrapolar este tipo de criterios, vamos a pensar en mercadotecnia, ¿no? Y entonces yo pongo un comercial que detrimenta a mi competidor, pues aquí habría limitantes al riesgo de un potencial daño moral que me pudieran aplicar, se me ocurre, ¿no? Y creo que en ese alcance no debería de proceder, pero bueno. Otra tesis, y esta es sobre daño punitivo, un daño diferente al moral. Esa es la 2031075, jurisprudencia también en materia civil de la primera sala. Daño punitivo. No es necesario que se demande expresamente para que el juez imponga una condena por el concepto. A ver, el daño punitivo es un castigo. El daño moral es un resarcimiento contra el daño a los sentimientos que comentábamos ahorita en la tesis previa, ¿no? Entonces, son dos resarcimientos diferentes. Hechos. Una persona que laboraba en un restaurante sufrió diversas quemaduras con motivo de una explosión por el descuido de los operadores de una pipa mientras suministraban gas en el lugar de trabajo. Ya sabe que se usa el gas LP y vienen las pipas y cargan. Entonces hubo alguna explosión y afectó al trabajador.
No es un asunto laboral, la demanda es contra la empresa de gas, ¿no? Por estos hechos, la persona demandada demandó a la gasera y a la aseguradora de la gasera indemnización por daño moral. Se absolvió las demandadas, pues se consideró que la parte actora no demostró con una pericial psicológica que la explosión le hubiera generado angustia o intranquilidad, más allá de los daños materiales que obviamente sí existieron y eso sí se los pagaron. Pero en segunda instancia se declaró procedente el pago al advertir que la víctima contaba con cicatrices derivadas de la explosión que no le permitían llevar una vida normal. O sea, quedas como Scarface, pues obviamente hay una afectación, ¿no? A pesar de lo anterior, la víctima promovió un juicio de amparo en directo en que reclamó a la sala de apelación, perdón, omitiendo pronunciarse sobre el daño punitivo. Y el tribunal colegiado le dijo, oye, pues es que tú no lo pediste, entonces, ¿por qué lo vienes a pedir acá? Y puso un recurso de revisión. Y el tribunal de alzada, bueno, la corte, la primera sala, señaló que tampoco ya existe, por cierto. Criterio jurídico. Cuando una persona demanda el daño moral, los jueces pueden analizar oficiosamente si por particularidades del asunto y por la gravedad de la conducta es necesario además castigar con un daño punitivo para imponer un criterio que prevenga que esos hechos similares puedan repetirse en el futuro. O sea, ¿por qué explotó lo que explotó la pipa esa? Por negligencias de los operadores. ¿Y es culpa de los operadores? No. Consejo de administración, empresario, es culpa de la empresa, porque son tus operadores, porque son tus activos y los debiste a dar su mantenimiento, dar su capacitación, generar los mecanismos de prevención. Si, por ejemplo, estaba la pipa ahí y de repente llegó un coche y lo chocó y provocó la explosión, pues eso ya no es tu culpa. Si estaba bien estacionada la pipa y había los señalamientos de que había una pipa expidiendo gas, ¿no? Eso ya no es tu culpa. Pero si los trabajadores por negligencia provocaron la explosión, no es culpa de los trabajadores, es culpa de la empresa y es culpa del Consejo de Administración. Eso es lo que está diciendo la Corte. Ustedes son los responsables de plenamente tener los mecanismos de prevención ante el uso de cosas peligrosas como una pipa de gas LP. Y entonces en ese alcance, no solo te sujetas a la cobertura de los daños materiales que hayas causado tanto a la instalación como obviamente a las personas que le generaste un daño en su físico, al posible daño moral que además se tenga que derivar del análisis señalado por la propia Corte en decir, oye, pues hay una afectación, no la Suprema Corte, sino el Tribunal Colegiado, hay una afectación porque le generó un impacto físico, ¿no? Y eso tiene un impacto social. También deberías de evaluar la implementación de un daño punitivo para que castigues. O sea, el daño material a pagar, el daño moral a pagar no son castigos, son resarcimientos a lo ocasionado. Encima le está diciendo, castígalo para efectos de que nunca vuelva a ocurrir este asunto. Y entonces, en esa lógica, más allá de que esté bien o esté mal, señoras y señores, consejeros de administración, es su obligación estar atentos de este tipo de criterios con el propósito de hacer todos los actos posibles para que su empresa no termine siendo responsable por actos similares. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.